Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, lunes 13 de junio de 2011. Durante la guerra en Irak se habría consumado el mayor robo en la historia de Estados Unidos. 6.600 millones de dólares se hicieron humo. 7.000 personas fueron autorizadas a regresar a sus hogares en Arizona, pero el incendio aún está fuera de control. El controvertido programa Comunidades Seguras podría tener los días contados. En los deportes, Dallas sigue festejando su primer título en la NBA. ¿6.600 millones de dólares en efectivo se pueden perder? La respuesta es sí. Una auditoría demostraría que ese multimillonario fondo que el país destinó para la reconstrucción de Irak sencillamente habrían sido robados y no por manos iraquíes. Veamos. Cerca de 6.600 millones de dólares de los fondos de Estados Unidos destinados a la reconstrucción de Irak tras la invasión de 2003 se han perdido y probablemente han sido robados. El diario Los Angeles Times cita como fuente de su información a los auditores estadounidenses que han revisado las cuentas e indica que esa suma era parte de la remesa de 12.000 millones de dólares en efectivo que el presidente George W. Bush autorizó en 2003 y 2004. Los gobiernos de Estados Unidos y de Irak están cerrando los libros de contabilidad de ese programa este mes. Pero después de múltiples auditorías e investigaciones, el Pentágono no puede determinar qué ocurrió con los 6.600 millones de dólares. Según el diario, por primera vez los auditores federales indican que parte o todo de ese dinero perdido puede haber sido robado y que su desaparición no se explica simplemente por errores de contabilidad o asignación equivocada. Stuart Bowen, inspector general especial para el programa de reconstrucción de Irak, dijo al diario que la pérdida de los 6.600 millones de dólares podría ser el mayor robo de fondos de la historia de los Estados Unidos. Por su lado, las autoridades iraquíes argumentan que un acuerdo firmado en 2004 entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak deja a Washington la responsabilidad absoluta de ese dinero. El auditor jefe iraquí y presidente de la Junta Iraquí de Auditoría Suprema, Abdul Basit Turki Saed, advirtió a las autoridades estadounidenses que Irak emprenderá acciones legales para recuperar los fondos perdidos. Este tema, que ya el año pasado se tocó sin levantar mucho polvo, vuelve ahora a surgir y podría ser el inicio de una investigación en el Congreso que podría convertirse en un escándalo de proporciones inimaginables. Bueno, un verdadero incendio político es lo que puede haber y un incendio real es el que hay en Arizona. Los bomberos expresaron cierta esperanza de que están avanzando para controlar el enorme incendio forestal en el este de Arizona. Aunque se autorizó el regreso de 7.000 personas a sus hogares, la situación sigue siendo sumamente difícil. La calma de los vientos permitieron que equipos de bomberos auxiliados por un avión DC-10, 5 aerotanques y 15 helicópteros, además de unos 200 camiones extinguidores, lograron contener las llamas y avanzar en 6% en su extinción. Gracias a esto, las autoridades comenzaron a permitir el regreso a casa de unos 7.000 residentes de 2 poblados. Pero pese a los progresos que ha habido, han advertido de que la situación no es la mejor, ya que la calidad del aire en el área afectada por el fuego es 6 veces peor de lo normal, motivo por el que han aconsejado a las personas con enfermedades respiratorias que se alejen. El incendio, que se inició hace 15 días en terrenos del Bosque Nacional Apache, se extiende en un total de 700 millas cuadradas y afecta a los condados de Apache, Navajo, Graham y Greenlee en el este y noreste de Arizona. Las llamas han cruzado la frontera para invadir Nuevo México, donde desde el pasado jueves las autoridades desalojaron a residentes de unas 100 viviendas en el condado de Catron. El humo de este incendio, considerado el más grande de la historia de Arizona, también afecta a los estados de Utah y Colorado. Pero el fuego no solo arde en Arizona, también lo hace en Florida. El incendio que se declaró hace más de una semana en el suroeste del condado Miami-Dade ha consumido unas 28.000 hectáreas de matorrales,
aunque está ya contenido en un 85% según informaron hoy las autoridades. La avenida de Chrome, que permanecía cerrada por la cercanía del fuego y como consecuencia de la mala visibilidad, fue reabierta ayer domingo. Se desconocen todavía las causas del incendio que ha originado un denso humo en la zona. El peligro estriba ahora en que los vientos cambiantes puedan modificar la ruta de las llamas. Hablemos ahora de inmigración. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional anunció que comenzará a revisar en agosto el controvertido programa Comunidades Seguras, un plan diseñado para ubicar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales para ser deportados, pero que ha causado la expulsión de cientos de extranjeros sin faltas graves e incluso sin haber cometido ningún delito. El plan cuenta con una poderosa base de datos interconectada con agencias federales, estatales y municipales, donde se comprueban las huellas dactilares de todas las personas fichadas en las cárceles locales. La semana pasada, Nueva York abandonó el programa, una decisión similar a la adoptada previamente por Nueva Jersey y Massachusetts. En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha dicho que el programa será ampliado a todo Estados Unidos para el año 2013. Y sin mayores recursos indocumentados, 2 abuelos mexicanos luchan en Chicago por la custodia legal de sus 5 nietos pequeños, cuya madre murió de cáncer y el padre fue deportado por violencia doméstica. Les llenan la vida y les dan energía para seguir adelante. María y Marcelo son mexicanos, están casados y desde hace más de 15 años viven en Chicago. Tras superar lo que supone adaptarse a un país muy diferente al suyo y aprender un nuevo idioma, ahora los Martínez se enfrentan a un reto mayor: conseguir la custodia de sus 5 nietos siendo indocumentados. Y es que la hija de los Martínez murió de cáncer hace 6 meses, a los 25 años, y el padre de los niños fue deportado a México por violencia doméstica. Sin mayores recursos, los pequeños de 1 a 7 años son su motor. Es difícil, pero ahí vamos poco a poco y nos dan mucha alegría, pues eso es lo que más la que más nos ayuda. Los niños tienen derecho a atención médica gratuita y reciben mensualmente $400 en efectivo y 400 en una tarjeta de débito, pero es precisamente el tema económico uno de los que más preocupa a Marcelo. En caso de que el juez llegue a decir que porque ahorita desgraciadamente económicamente no podemos sostener a los niños, o que vayan a sacar con lo de nuestro estatus. Su caso fue llevado hace relativamente poco a la Iglesia Unidos de Cristo de Berwyn, donde hay una gran población de latinos de origen mexicano. Al tiempo que la iglesia busca ayuda legal para preparar la primera audiencia en la corte, la comunidad puso en marcha otras medidas de emergencia, como la recaudación de fondos, comida y ropa para ayudar a la familia. Mientras tanto, los Martínez seguirán intentando salir adelante en la conocida como Tierra de las Oportunidades. Bien, y después de esa dramática historia vamos a pasar a otra. La joven ex jefe de policía de una pequeña población mexicana fronteriza con Estados Unidos está buscando asilo político. Ella ayudó a mucha gente a buscar trabajo para que no tuvieran que enlistarse con los cárteles de las drogas. En octubre pasado, Marisol Valles García tomó un trabajo que nadie quería. Se convirtió en la jefa de la policía en el pequeño pueblo fronterizo de Praxedis Gilberto Guerrero, al norte del estado de Chihuahua. El jefe de la policía anterior fue asesinado. Los integrantes del cartel de drogas le cortaron la cabeza. Marisol, ¿por qué aceptaste este trabajo? Bueno, principalmente porque por el proyecto. Proyecto que pretendía restablecer la confianza de las personas en la policía. Pero a pesar de sus esperanzas, a los 4 meses en su cargo, Marisol desapareció de la población que está minada por la violencia de los carteles y llegó a Estados Unidos solicitando asilo político. Bueno, principalmente lo que pasó fueron de que llamadas que recibía a la oficina, también recibía llamadas en mi celular en donde me estaban amenazando de muerte. Al principio ella ignoró las amenazas, pero después se dio cuenta que un hombre extraño estaba rondando su casa y su oficina. Aterrorizada de ser torturada o muerta, huyó del país sin una maleta. Sin embargo, ella asegura que los miembros de los carteles se sintieron amenazados por ella. Se sentían amenazados porque estábamos
tratando de rescatar a los niños que tal vez podrían ser El 1 de marzo, Marisol abandonó la peligrosa frontera que ahora solo mira desde la distancia, desde donde aún dice sentir miedo. Aún tengo miedo. La verdad, sí, el miedo nunca se va a ir. Entonces el miedo siempre va a estar ahí. El gobierno mexicano dice que ha habido más de 34.600 muertes relacionadas con las drogas desde que el presidente Felipe Calderón inició una ofensiva contra los carteles en diciembre de 2006. Bueno, yo tengo la esperanza que algún día pueda volver a ser el México de antes seguro. Marisol Valle está devastada de no poder volver a casa y decepcionada de no haber terminado su mandato de 3 años como jefe de policía de la pequeña ciudad donde nació y se crió. Y hablando de asilos políticos, el gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a la activista de Ciudad Juárez, Cipriana Jurado, quien argumentó amenazas del ejército mexicano tras documentar casos de abuso. Jurado Herrera, quien recibió la protección de Estados Unidos junto con sus 2 hijos, documentó casos de abuso y de desaparición forzada del ejército mexicano. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con mucho más. Revelan las primeras fotos de la congresista que casi pierde la vida en una balacera. Además, los boricuas se adueñaron de Nueva York en su tradicional desfile anual. Y también tenemos más información al volver. Los dejamos con las temperaturas para esta noche y mañana, las máximas a lo largo y ancho del país. Gracias por continuar con nosotros. Las primeras fotos de la congresista Gabrielle Giffords salieron a la luz públicamente este fin de semana en el país. La congresista de Arizona colgó 2 fotografías de su página, en su página de Facebook, tomadas el pasado 17 de mayo, cuando estaba en un hospital de Houston. Ni la familia ni los médicos han informado si Giffords podrá reincorporarse a su vida en el Congreso en Washington. Su portavoz explicó que la legisladora puede hablar y andar, sabe responder a las indicaciones que le dan y utiliza expresiones de cara y de los dedos para indicar que entiende lo que le dicen, pero tardará mucho aún en ser quien era. En tanto, Jared Lohner, el joven que casi mata a Giffords, está internado en una prisión manicomio de Missouri bajo tratamiento psiquiátrico después que un juez decidiera que es mentalmente incapaz de entender los cargos de asesinato e intento de asesinato que pesan contra él. La fiscalía confía en que un grupo de expertos puedan demostrar que sí puede ser juzgado. Y en otros temas, la comunidad puertorriqueña celebró su presencia y aportes a Estados Unidos en diversas áreas con su tradicional y colorido desfile en el que marcharon a lo largo de la Quinta Avenida en Nueva York. Hoy las principales calles de Nueva York parecían pertenecer a otro país. Salsa, reinas de belleza y los típicos cabezudos puertorriqueños inundaron la Quinta Avenida para celebrar el tradicional y colorido desfile de la comunidad puertorriqueña. Como cada año, el desfile comenzó con el tradicional corte de cinta a cargo del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Al ritmo de Yo Soy Boricua, pa' que tú lo sepas, tuvo lugar la edición 54 de este festival, el primer evento masivo que se lleva a cabo en Nueva York tras la muerte de Osama Bin Laden. 80 carrozas y 80.000 personas provocaron el furor de sus compatriotas que hacían sonar sus trompetas y silbatos y que portaban cientos de banderas roja, azul y blanca. John Leguizamo acaparó todas las miradas, y es que el actor fue embajador mundial de las artes y se detuvo para saludar a las autoridades eclesiásticas frente a la Catedral de San Patricio. Unas 2 millones de personas congregadas que también gozaron de la presencia de los salseros Tito Nieves y Frankie Negrón, del Gran Combo de Puerto Rico, Reyes del Festejo y el reggaetonero Tito el Bambino. La carroza menos esperada fue la de la organización ambientalista Sierra Club. Desde ella, defensores de la ecología de la isla caribeña pidieron apoyo de los puertorriqueños en Estados Unidos ante la amenaza de extinción de varias especies en la isla. La alegría boricua en las calles de Nueva York. Y más de 100 millones de niños y niñas realizan trabajos que los privan de su derecho a la educación, la salud, el tiempo de ocio y sus libertades elementales. Este fin de semana se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo en 2002 para llamar la atención sobre el problema. La OIT estima que más de 100 millones de niños realizan trabajos que los privan de su derecho a la educación, la salud, el tiempo de ocio y sus libertades elementales. Además, la mitad de estos menores sufren las peores formas de explotación, como el trabajo realizado en entornos peligrosos o en condiciones de esclavitud. Muchos de estos niños son utilizados en actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como en conflictos armados. El objetivo inmediato de la OIT es erradicar las peores formas de explotación infantil para 2016. Para ello se busca impulsar el acceso a la educación y así acabar con la pobreza, verdadera causa de este drama. Y hablando de este tema, al menos 81 millones de niños y jóvenes viven en situación de pobreza en América Latina y el Caribe. Esto según un estudio conjunto de la UNICEF y CEPAL. El informe subrayó que en América Latina, donde la concentración de la riqueza y las disparidades entre ricos y pobres y la inequidad es de extrema gravedad, enfrentar la pobreza infantil es una tarea ética, social, política y económica ineludible. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información. México venció a Costa Rica en la Copa Oro y completó una primera fase a punta de goles. Además, no puede perderse el que sería, para muchos, el gol del año. Bueno, llegamos a los deportes y ya estamos con Juan Carlos Gómez. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, contento por Puerto Rico. Puerto Rico. Celebraron el desfile y en el deporte también hay una gran figura. Vamos a comenzar hablando de ello, Alan, ya que el Mavericks pues logró un campeonato en la NBA luego de 30 años, de 3 décadas de frustración, y todo gracias al alemán Dirk Nowitzki y al puertorriqueño JJ Barea. Vamos a la acción. Esta era la última canasta del partido. Dirk Nowitzki no tuvo su mejor noche, pero aún así fue nombrado el más valioso de la serie final. Ahí está Mark Cuban, el dueño del equipo, festejando. Nowitzki salió de la cancha inmediatamente, el reloj había llegado a 0, algo inusual, generalmente se quedan en el tabloncillo para festejar, luego regresó y esta es la imagen en Dallas, ya que el partido se jugó en Miami. Y esta mañana llegaron a tierra tejana, pues Nowitzki con el trofeo del más valioso en sus manos, así que primera victoria, primer título para Dallas Mavericks en su historia luego de 3 décadas de frustración. Vamos a hablar de fútbol, ya que México estaba enfrentando a La Volpe, su ex técnico, hace solo unos años, y no solo logró golearlo, sino que entonces pasa invicto a la siguiente ronda gracias a goles de Rafael Márquez. Este golazo de Guardado se podría llevar todos los honores ya en este torneo. Dudo que exista o logren hacer un gol mejor que este. Guardado volvió a anotar, anotó en un par de ocasiones y luego fue Barrera el que anotó el cuarto gol, 4-1 le ganó México a Costa Rica. Y El Salvador goleó 6-1 a la selección, pero vamos a escuchar antes a Ricardo Lavolpe. Fue fácil para México, demasiado fácil. Y yo creo de que no estábamos, ni yo ni ellos mismos esperaban una actuación como fue la nuestra, como para que México nos superara tan fácil. Creo que no hay esa diferencia. Ahora sí, vamos entonces. El Salvador le ganó a Cuba 6-1, con lo que quedó en la tercera posición de este grupo y ahora tendrá que esperar en cuanto a la diferencia de goles para saber si pasa a la siguiente ronda. El Salvador ha mostrado un gran fútbol en esta Copa Oro, así que bueno, vamos a ver cómo se terminan de realizar los cruces y si El Salvador pasa o no a la siguiente ronda. Bueno, hablando de fútbol, aquí está el arquero del club Rochester Rhinos, Nell Kitson, anotó un gol de último suspiro en el duelo que su equipo empató agónicamente a 2 frente al club Antigua Barracuda. Este gran gol, con colaboración del portero rival, anotado en el Sticky Wicket Stadium en St. John's, Antigua, le alcanzó a los Rhinos de la USL para rescatar un punto en su complicada visita. Y aquí está, este tremendo gol, el que se realizó en la MLS en el encuentro entre Seattle y Vancouver, y nada más y nada menos que se lo hicieron a Casey Keller. Se la puso el mismo jugador con la pierna derecha
y la empalmó para lograr lo que muchos pueden pensar que sería el gol del año. ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Te gustó el gol? Buenísimo el gol, muy bueno. Grandes goles, el de Bueno, Guardado. los tres goles que has puesto, muy buenos. Bueno, de gran factura, como se dice, ¿no? Gracias a ellos los pude poner. Sí, excelente. Bueno, así va el fútbol, así están las cosas y bellos goles también. Feliz cumpleaños. Oh, muchas gracias. Vámonos a la pausa y vamos a hablar de Facebook cuando regresemos. Está pasando algo raro en Facebook. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú tienes Facebook? Sí, pero no lo uso. ¿No lo usas? Bueno, muy poco. Hay muchos que quizá como tú no solo no lo usan, sino se han salido de Facebook y por primera vez en la historia de Facebook ha perdido usuarios, ha reducido la cantidad de usuarios. Según los datos publicados por Business Insider, la compañía perdió 6 millones de usuarios en aquellos países donde siempre gozó de gran éxito, como en los Estados Unidos y Canadá. En Reino Unido, Noruega y Rusia perdieron más de 100.000 usuarios. Como ustedes saben, se calcula que Facebook tiene alrededor de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Así que es algo raro, ¿no? No soy experto en seguridad informática, pero aunque se salgan, deberían de siempre mirar, no vaya a ser que alguien cree un perfil falso de la persona, como ha ocurrido muchas veces. Sí, y yo creo que justamente el tema de la seguridad es uno de los factores para que la gente se salga. Hasta aquí la información, hasta mañana con más noticias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.